Bien, seguimos con nuestro curso y seguimos modelando la silla IMSS Lounge Ottoman, ¿ok? En esta clase nos vamos a enfocar en el cojín para ya terminar los detalles. Una vez que tengamos este cojín, vamos a tener el otro cojín de forma automática, porque todos los cojines se parecen. Tienen dos botoncitos, la escala de esto es muy similar y esto es un poquito más grande, pero este es similar entre sí, así que básicamente al hacer uno de estos ya tengo el otro listo y básicamente al hacer uno de estos ya tengo el otro listo. Y de hecho nos vamos a dar cuenta que es más sencillo de lo que parece. Entonces, les voy a explicar una forma muy sencilla de resolverlo para las personas que van aprendiendo. Luego hay algo que es más trabajoso, ¿okay? Que se puede hacer con más nivel de detalle. Pero cuando yo estaba aprendiendo a modelar detalles de cuero como este, me costó mucho trabajo encontrar una forma sencilla de resolverlo, y esta que les voy a explicar creo que es la más sencilla de todas. Entonces, lo que voy a hacer es apoyarme en esta pieza, que es la más limpia que tengo en este momento, y a partir de esta pieza voy a generar ese cojín. Y por supuesto voy a hacer solamente la mitad de la pieza porque es simétrico, ¿ok? Quizás las arrugas no son simétricas, pero nos vamos a dar cuenta que cuando estemos creando los materiales, nosotros vamos a poder agregar cualquier arruga, ¿ok? De una forma muy sencilla. Entonces ahorita mismo es solamente la base. Entonces voy a tomar esta misma y de hecho la voy a clonar hacia arriba como copia, para no dañar esta, y voy a aislar esta pieza. Esta ahora sí la puedo dañar, la puedo convertir en Editable Poly, ¿ok? Y básicamente lo que necesito es la mitad. Voy a seleccionar por acá todos estos polígonos de este lado y los voy a eliminar. Y de hecho, ya que tengo estos segmentos por acá, este y este, los voy a lupear y control backspace para eliminarlo porque no los necesito en este momento. Entonces, lo que voy a hacer es basarme en esta pieza, porque es el mismo contorno y se supone que viene del mismo límite, para crear la geometría. Entonces yo lo puedo aislar, puedo seleccionar todo esto y eliminarlo, y ya me voy a quedar con esta pieza. O si se les llega a presentar esa situación y no tienen todo, o sea, lo pueden hacer también por acá. Fíjense, me voy a ir a vista tope y selecciono todos los polígonos, y luego deselecciono aquellos polígonos que no necesito. Es decir, necesito solamente las tapitas frontales que dan hacia afuera. Esas tapitas. Yo generalmente lo hago más fácil así. Selecciono el borde del espesor y con Shift selecciono todo el borde. Lo elimino y al entrar al menú de polígonos selecciono ese último polígono y ya, lo único que me queda es esa tapita. Y lo bueno de esto es que no estoy afectando el punto de pivote, así que cuando alinee el objeto, el punto de pivote va a ser el mismo. Entonces, en teoría, esta sería mi pieza con la que yo voy comenzando, ¿ok? Pero ahora se presenta el caso, en este caso, de que si yo aplico el shell, vamos a aplicar un shell para que vean, si yo aplico un shell de esta pieza, se hace un espesor hacia adelante, pero llega un punto que si el espesor es muy fuerte, empiezo a crear un error de geometría. Y en este caso, uno, no quiero crear el error de geometría, nunca quiero crearlo. Y segundo, yo quiero que el shell se haga como un espesor, pero que sea ajustable. Entonces fíjense el truco que yo hago. Yo aplico un shell, lo convierto en Editable Poly, pero este borde ahorita no lo necesito y lo elimino. Solamente necesito esa tapa del borde. Y de hecho necesito esa tapa del borde y la necesito plana. La hago planar. ¿Lo ven? Pero antes de hacerla planar, para asegurarme que ese error no funcione, porque fíjense que cuando la hago planar ese error me aparece, lo que voy a hacer es esto. Me voy a ir a vista frontal, presiono control para entrar en el menú de vértices, voy a deseleccionar todos estos vértices, y estos los voy a escalar un poquito entre sí para hacerlo un poquito más externos hacia afuera, ¿ok? No importa que no quede perfecto, lo que quiero es separarlos un poco para que sea más fácil para mí detectar cuáles son, ¿ok? No quiero cambiarlos mucho, solo quiero detectarlos mejor. No tiene por qué quedar perfecto tampoco, porque el cuero, a pesar de que es una forma que está moldeada en este caso, no tiene por qué quedar perfecta. Entonces lo separo y me voy a perspectiva, y ahora sí lo puedo hacer planar. Al hacerlo planar, yo voy a poder determinar la propiedad o la parte de arriba del cojín, y la parte de arriba del cojín es aproximadamente por acá. Entonces ahora sí, este cojín lo puedo empujar un poquito más hacia acá. Todos estos vértices los puedo meter. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar estos vértices, me voy a ir a vista frontal, y estos vértices los voy a hacer planares. Ellos tienen como una diferencia allí, los hago planares con respecto a este eje. Este loop también lo puedo loopear completo y lo puedo hacer planar con respecto al eje X, y este también. Lo voy a hacer a loopear y planar con respecto al eje X para que sea más fácil de maniobrar. Entonces este lo loopeo
y lo empujo hacia adentro. No los voy a necesitar todos, pero me voy a ayudar ahorita mucho en eso. O sea, me va a ayudar mucho a basarme en esa pieza. Este lo voy a lupear y lo voy a empujar. Y luego a partir de acá, estos vértices que me quedaron muy afuera, los voy a colocar acá adentro. Porque recuerden que este cojín, a pesar de que yo lo saqué y lo escalé, no debería estar tan deforme hacia afuera. Aquí el cojín, de hecho ahora que lo veo, toda esta pieza debería estar un poquito más hacia arriba. Algo así, porque aquí hay un espesor del cojín también, antes de esa unión. Ahí hay un espesor. Lo bueno de haberme basado en un shell es que todos estos bordes de este lado con los de bordes de aquel lado coinciden. Quiere decir que al yo aplicar un borde y seleccionarlos, si yo aplico un bridge se hace un puente. Y este puente de esta geometría ya se ve mucho mejor. Y esto me ahorra muchísimo tiempo a la hora de modelar. Esto no quiere decir que el puente que voy a estar usando es el que voy a estar usando. Voy a presionar Control Z para deshacer. Pero me va a ahorrar mucho tiempo. Entonces ahora lo que quiero hacer es tomar este segmento y este segmento nada más lo voy a lupear y lo voy a presionar Control Backspace para eliminarlo. En el momento que lo elimino, los bridge o los puentes entre esas piezas no están funcionando bien. Si yo selecciono este borde y aplico un bridge, se van a hacer, pero aquí se me van a generar errores, ¿ok? Que no es lo que ocurría antes. Entonces, en lugar de borrar este segmento, o sea, lo borré a propósito para ilustrar el punto de que tenemos que mantener el mismo nivel de segmento de la parte de abajo para que se mantenga la misma idea. Entonces, si selecciono el menú de borde y aplico un bridge, el puente se hace entre ellos correctamente, pero acá yo lo que necesito es mejorar un poco. Ahorita esta pieza me parece que está bien, pero necesito mejorarla un poquitito más. Entonces, antes de aplicar ese puente, tengo que deformar esta pieza para empezar a crear estas curvas. Y para trabajar de forma más cómoda, yo debería usar solamente la mitad del cojín, porque es muy simétrico, ¿ok? Pero como esta pieza no la hice 100% simétrica, o sea, fíjense que aquí ya lo deformé, entonces me voy a quedar únicamente con la mitad, me puedo quedar con la mitad y trabajar con toda esta mitad nada más del cojín, ¿ok? Aquí ya me voy a ahorrar tiempo. Al trabajar la mitad del cojín también puedo saber que el punto central, que es este, es donde va a estar el botón, ¿ok? Entonces, ya que eso está entendido, yo voy a definir esa curva basándome en esta geometría de fondo. Entonces me voy a la vista de Right View y estos vértices que están acá arriba los tengo que ayudar a que poco a poco estos vértices vayan bajando para que me ayuden a formar o a deformar, por así decirlo, esta pieza hacia acá, ¿ok? Entonces estos que bajé no los voy a bajar, sino que voy a bajar estos. Estos los bajo. ¿Recuerdan la curva que les dije de tratar de mantener una curva orgánica? Pues esta es la misma forma, es la misma teoría, solo que lo estoy haciendo de esta forma para que ustedes entiendan. Y luego cuando entiendan cuál es el resultado final, después ustedes pueden encontrar una ruta más fácil para llegar a este objetivo, ¿ok? Los voy bajando uno por uno y voy respetando una curva, no tiene por qué quedar perfecta, que me va a ayudar a orientar todos estos vértices hasta que lleguen a su posición un poco más adecuada. Y esto es un poco más abajo, ¿ok? Si me voy a perspectiva, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de decirle a esos polígonos que bajen un poco para que esta pieza se una mejor. Por lo tanto, cuando yo selecciono este borde y este borde, ahora ya estoy listo para hacer un puente, solo que ahora estos no pueden participar en el puente. O sí, pero después lo voy a eliminar. Pero bueno, vamos a asumir que todavía no los voy a eliminar. Entonces les aplico un bridge y este puente en esta geometría ya está funcionando un poquitito mejor. Pero fíjense que no se está haciendo parejo. Entonces, al hacer bridge, y yo aplico bridge por acá, este punto no se hace parejo por las opciones del bridge. Entonces, puede resultar más cómodo, para no ajustar las opciones por si no saben cómo hacerlo o se complican, irlo resolviendo por partes. Por ejemplo, estos segmentos, que son sus hembras y sus machos, deberían unirse entre sí. Quiere decir que ya estos vértices que tengo por acá pueden ser planares. Por ejemplo, estos pueden ser planares, estos también pueden ser planares, y empiezo a corregir esas diferenciaciones de geometría. Estos también los voy a hacer planares, ¿ok? Ya a partir de aquí estoy solucionando un poco mejor ese problema. Vamos a ver qué pasa si lo soluciono de esta forma.
Entonces, en el menú de segmentos, perdón, voy a seleccionar segmentos nada más, solo estos con estos que están enfrentados acá abajo. Y aplico un bridge, y el bridge se hace bien entre ellos. Entonces, a veces, esto no quiere decir que con el bridge no puedas ajustar algunas opciones para que el bridge se haga mejor. Pero a veces un poquito de control manual nos puede ahorrar tiempo también. Entonces voy a seleccionar este borde, deselecciono esta pieza y deselecciono esta pieza, y en teoría cuando aplique el bridge se debería hacer bien. ¿Correcto? Perfecto. Entonces quizás estos vértices deba moverlos mejor, pero esto ya depende del dibujo orgánico de mi línea. Entonces yo voy a tratar de que estos dibujos queden orgánicamente mejor. Estos no los voy a mover para que coincida con la chapa de madera que está en la parte de abajo. Solamente los voy a mover en esta fachada para que los dibujos coincidan un poco mejor. Y en este caso ahora, estos arremeterlos un poco más y estos arremeterlos un poco más para que la forma del cuero quede mejor. ¿Ok? Pueden ver una curva más orgánica por acá, que esta puede incluso mejorar hacia acá. Y esta vamos a hacerla un poquito más orgánica. ¿Ok? Siempre está revisando todos los ejes. En este caso ahora me voy a ir a vista Right View y asegurarme de que todas las curvas estén bien. En este caso estas podrían estar un poquitico más arriba, pero estas son las externas. Si las muevo voy a dañar el que se pegue como un imancito a la otra pieza. Entonces hasta ahorita estoy bien. Quiere decir que a esta pieza ya le puedo hacer una simetría hacia el otro lado. De hecho, si a simetrías vamos, estos polígonos no son necesarios porque ya yo voy a sacar la otra mitad hacia el otro lado con pura simetría. Entonces fíjense, voy a llamar una simetría, un symmetry, para que se haga, en este caso lo puedo hacer primero hacia este eje y flipearlo para que me salga justo allí. El punto de pivote es el mismo, quizás tenga que hacer un ajuste menor, pero hasta ahorita el punto de pivote es el mismo. Y luego vamos a asegurarnos de que el punto de soldadura sea bien bajito, punto 0.2. ¿Ok? Y copio este mismo y lo pego aquí mismo y voy a cambiarlo hacia este eje sin flipear para que el cojín quede del otro lado. ¿Ok? Pero antes de flipearlo con el cojín hacia el otro lado, que no lo voy a hacer, yo necesito acá un asterisco, un ano, por así decirlo, un huequito para donde baja esta pieza. ¿Ok? Esa pieza del cuero. Y esa pieza del cuero baja en este polígono. Entonces yo le voy a decir que me muestre el resultado final. Esa pieza baja en estos dos. A partir de aquí él va a bajar. Entonces no voy a copiar este symmetry, lo voy a copiar. Lo voy a dejar por ahí en el aire y le voy a aplicar un delete. Porque esta pieza necesito colapsarla. La voy a colapsar como un editable poly. ¿Ok? Yo le puedo quitar niveles de subdivisiones, pero no sé si ahorita en este momento sea la mejor idea. Porque esos niveles de subdivisiones me van a ayudar a hacer que esta pieza se vea mejor. Entonces fíjense, yo necesito estos polígonos más abajo para que me empiecen a hundir el cuero. ¿Ok? No los necesito más abajo acá porque el cuero se hunde, pero hacia acá se mantiene alto. Entonces estos vértices bajan un poquito para hundir un poco el cuero. No mucho, pero para hundirlo un poquitito. Y luego, si yo presiono el menú de presiono control en el teclado y entro al menú de vértices, estoy seleccionando esos vértices. Si yo aplico un shrink, estoy seleccionando los siguientes vértices en esa selección, que son estos, y acá estos yo los puedo escalar un poco más para que la unión sea un poco más pequeña, y luego, ya que estoy en esto, tomar este único vértice y bajarlo un poquitito más para que la unión de ese pedazo de cuero ahí abajo quede mejor. Ahora, solo para hacer el detalle del botoncito, tengo que tomar ese único vértice y aplicar un chamfer. El chamfer me va a descomponer este punto, ese asterisco en la parte de abajo de esta forma. Lo acepto y ahora dentro del menú de polígono lo único que tengo que hacer es una doble extrusión hacia abajo de esa pieza. Una extrusión hacia abajo en un valor negativo pequeño y lo acepto otra vez. Con esa doble extrusión ya yo tengo esa pieza de ese detalle. Ahora, si quiero sacar el botón, lo puedo sacar desde este mismo polígono. Entonces aplico un detach como un clon. Y este nuevo clon, que es este nuevo polígono que tengo seleccionado allí, lo voy a seleccionar y lo voy a desplazar un poquitico hacia arriba. Y le voy a dar un shell. Vamos a darle shell. Perdón, apago el modificador. Y ahora sí, le damos un shell. El shell se está haciendo muy fuerte, lo voy a hacer un poco más alto, el botón. Pero el botón, para que quede bien, necesita un nivel de detalle, entonces lo voy a convertir en editable poly.
Y luego acá con el Swift Loop voy a darle un nivel de detalle aquí y acá para que cuando yo le aplique el Turbo Smooth a esta pieza, el botón se vea mejor. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se ve esta pieza con Turbo Smooth. Voy a seleccionar por acá Turbo Smooth. Y pueden ver que el cuero se ve hacia abajo, está bastante bien. Requiere algunos detalles adicionales. Ojo, no me ha quedado 100% perfecto, pero ya les voy a decir cómo lo podemos mejorar. Pero hasta ahorita se ve bastante bien. Y el botón también se va a ver bien. ¿Ok? De hecho, si yo quiero ver que el botón se vea bien, puedo regresar a la editor del poly y presionar clic derecho, Attach y agregar el botón para volverlo a agregar, para que cuando aplique el Turbo Smooth vean que el botón allí se va a ver bien. Con un poquito más de nivel de detalle, el botón siempre se ve bien. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es que ya que vi cómo queda el botón, que lo subí mucho, bajarlo para que quede más acorde a esa pieza del cuero. El resto de los detalles yo se los voy a hacer con materiales, ¿ok? Y además veo que el puntito me quedó muy pequeño. Entonces al editar dentro del menú de polígono yo puedo hacer que todos estos vértices sean más grandes para hacer que ese botón sea un poquito más grande, ¿ok? Entonces fíjense lo que acabo de hacer. Acabo de hacer ese botón, pero me parece que la profundidad del botón debe ser mayor. Entonces fíjense, lo voy a hundir para que el hundido de esta pieza quede mejor. Pero si bien estoy hundiendo acá, la tensión debería hacer que todos estos vértices que yo tengo acá se hundan un poco también, porque estoy llamando el cuero desde ese punto, pero no estos vértices del extremo, porque lo que quiero es aumentar un poco la tensión acá hacia abajo, ¿ok? El resto lo puedo solucionar con texturas, pero ahora estoy deformando bien esa pieza, y lo último que puedo hacer es aumentar un poco la tensión entre estas piezas al escalarlas un poquito entre sí, todas estas centrales, y deselecciono estas y esas extremos las separo un poquito. Recuerden siempre para tratar de tener líneas orgánicas. Igual acá, por ejemplo, deselecciono estas y estas las voy a escalar un poquitico más, deselecciono y estas un poco más grandes para tener líneas más orgánicas. Y pueden ver que esto lo he mejorado bastante. Ahora esa tensión debería notarse en estos vértices también. Entonces voy a bajarlos un poco más para que la tensión allí en ellos se note, ¿ok? Aquí llamo, a partir de aquí el cuero viene derecho y lo llamo para que se empiece a tensionar hacia allá, hacia abajo, y se va a ver bastante mejor. En último caso, lo que creo que puede ayudarme a que la forma del cojín se vea mejor es aumentar un poco acá el volumen y deseleccionar estas piezas y subir un poco más acá el volumen. De hecho, vamos a subirlo más y deselecciono el punto central. Me quedo con estos bordes nada más y los bajo un poquitito, y esto los voy a subir un poquitito más para que ese borde con ese cojín cuando esté por allá se note mucho mejor. ¿Lo ven? Se ve bastante bien, ¿ok? Ese cojín de esa pieza necesita un borde de detalle. Ese borde de detalle yo lo saco a partir de la geometría. Yo regreso al Editable Poly, le digo que no me muestre el Turbo Smooth y ese borde yo lo puedo sacar a partir de esta misma línea, ¿ok? Justo a partir de todo este borde yo lo puedo sacar. Entonces les voy a explicar cómo hacerlo. Voy a tomar esta pieza con Shift, voy a seleccionar todos estos polígonos y voy a hacer un detach de esa pieza. Vamos a hacer un detach, como un clon, para no dañarla. Esa pieza ya tiene, por así decirlo, recordado esa curvatura del cojín. Entonces si me voy a vista frontal, me voy a vista tope, ese clon es el que quiero modificar, y ya sé que al aplicarle un mirror del otro lado va a quedar igual, así que voy a eliminar esta pieza. Me voy a quedar solamente con la frontal, con la mitad frontal. Me voy a la vista frontal y lo que tengo que hacer es con el cut hacer que ese borde sea más pequeño. Entonces fíjense, empiezo por acá y empiezo a hacer un borde pequeñito, ¿ok? Un borde pequeñito por acá, un borde pequeñito hacia acá, un borde pequeñito hacia acá y un borde pequeñito hacia acá. Clic derecho para no crear más cut. Me voy a perspectiva y ahora necesito terminar los cut acá en la parte de arriba que no se ven, porque en mi vista donde yo estaba trabajando no se veían, que son los cut que vienen desde aquí, y los puedo llevar directamente hasta acá para que se corten completo. Entonces ahora dentro del menú de polígonos selecciono todo ese polígono e incluyendo estos, y se van porque lo único que me está quedando es esa tirita pequeñita. Esa tirita pequeñita le vamos a hacer una simetría, vamos a hacer un symmetry,
Symmetry hacia el otro lado, ok, en modo flip, para que se haga hacia allá y ya esa pieza está lista. Pero antes de que esté lista, vamos a hacer que el punto de soldadura sea más pequeño para que no me genere un error, .02. Lo convertimos en Editable Poly y le vamos a dar un espesor, un shell. El shell no puede ser muy fuerte, tiene que ser suave, ¿ok? Un suavecito y ya, listo. Entonces yo puedo seleccionar este objeto, que sigue siendo un poly, y puedo presionar Attach y le agrego ahora la otra malla del borde, y cuando aplique el Turbo Smooth, todo el borde va a quedar bien. Y en este caso la línea se me descuadró un poquito. Se me descuadró un poquitillo la línea, así que vamos a regresar al editor del poly. Ok, se me descuadra la línea, es porque esta pieza no tiene un nivel de detalle adicional allí. Entonces es muy simple. Voy a seleccionar esta, voy a decirle que me muestre el resultado final, ok. Dentro del menú del elemento voy a seleccionar este elemento, que es el de la línea, y con control entro al menú de vértices y deselecciono todos los vértices y me voy a quedar en estos, que son los que debo solucionar para que el cojín o el borde llegue al límite, ok. A ver, vamos a asegurarnos de que llegue al límite. Bueno, en este caso estos también son necesarios, pero si los muevo así voy a dañar el cojín. A ver, vamos a regresar, decirle al Turbo Smooth que no me muestre el resultado. Yo creo que todo esto lo vamos a solucionar cuando yo seleccione esta pieza. Entonces fíjense, mira, este elemento voy a aplicar Hide Selection, Hide Selected, ok. Y aquí lo único que voy a hacer es agregar un Swift Loop acá para tener un nivel extra de detalle que no tenía antes, ok. Con eso ya lo voy a solucionar. Cuando aplique el Turbo Smooth, entonces ahora se va a ver bien el cojín en ese borde. Y si regreso al Editable Poly y le digo al menú del elemento, por favor, enséñame todos los elementos que están escondidos, un Hide All. Ahora cuando aplique el Turbo Smooth, se va a ver esa junta de ese borde del cuero como debería verse. Ahí está. Y ese borde del cuero ya me deja bastante satisfecho. Entonces, antes de aplicar Turbo Smooth, vamos a eliminarlo y vamos a asegurarnos de hacer el mirror hacia la otra pieza. Entonces siempre, por seguridad, podríamos seleccionar todos los polígonos y deseleccionar todo esto para asegurarnos que todas las tapitas que nos estén quedando allí estén eliminadas. Y vamos a hacer una simetría. Aplico un Symmetry hacia allá. El punto de soldadura tiene que ser muy bajito. Lo voy a poner en .01 y asegurarme de que no me esté dando ningún error allí abajo, porque esas juntas son muy pequeñas. O no lo sueldo y lo convierto en Editable Poly. Y luego dentro del menú de vértices, para mí es más cómodo soldar siempre después. Entonces aquí aplico un weld. El weld está muy fuerte y lo voy a poner en .01. Tengo 4 decimales dentro de max, así que voy a tener mucho control. Y me voy acá al menú del elemento, y esto es un solo elemento, y esto es un solo elemento, y los botones son otro elemento. Así que voilà, esta pieza ya está lista y sigue siendo un solo elemento. Salgo de acá y voy a presionar Alt-A para alinearlo con la pieza que está abajo. Y queda perfectamente alineada, a excepción de esta deformación. Les repito, esto es normal porque no era perfectamente simétrico el punto de pivote. Entonces voy a seleccionar acá y lo que tengo que hacer es editar todos estos vértices y empujarlos hacia el nuevo límite, que sería ese, y luego estos empujarlos hacia su nuevo punto central, ¿ok? Una vez que ya está listo, entonces es más cómodo. De hecho, para que quede mejor este punto de pivote lo puedo afectar de una vez y lo centro para posicionarlo mejor en posición. Y ahora a esta pieza le afecto el punto de pivote y lo alineo con el del piso de abajo. Y de esta forma ahora no importa cómo mueva el cojín, si yo presiono Alt-A, queda perfectamente alineado a esa pieza, ¿ok? Ese cojín de esa silla que está apoyada además con esta base ya las puedo unir. Entonces fíjense, me voy a ir a vista frontal y estas piezas ya se pueden casi unir. Voy a ir a vista frontal y los voy a poner por acá. Un poquito por aquí para apoyarme en esa línea de piso, ¿ok? Y centrados. No quedan 100% centrados, pero eso lo voy a hacer después. Pero ya ahorita la pieza está perfecta. Igual por acá. Esta pieza ya está ubicada, entonces este cojín voy a tomar con clonar y lo voy a clonar hacia arriba como copia. ¿Ok? Y voy a asegurarme ahora de que estas dos piezas coincidan. Vamos ahora en este momento a aplicar los Turbo Smooth, sí, para ayudarme a ver cómo va a quedar el resultado final para que sea más cómodo.
Trabajas en arquitectura y tienes problemas para conseguir clientes. O peor, vas a reuniones con clientes, acuerdan todo, pero el trabajo nunca comienza y siempre tienes reuniones que nunca se concretan porque no consigues el trabajo. Hoy quiero ayudarte a solucionar esos problemas. Te presento el Masterclass de Arquitectura, cómo construir una marca y atraer clientes. Este Masterclass es un curso online especializado que te va a guiar en el proceso para construir tu marca personal de arquitectura y destacarte en la industria. Desde los fundamentos básicos de la construcción de una marca, pasando por cómo utilizar la inteligencia artificial para tu estrategia de marketing, hasta cómo desarrollar un buen portafolio de tu servicio de arquitectura y tener reuniones efectivas con clientes. Y sí, lo escuchaste bien, están incluidas clases que te van a enseñar a utilizar herramientas de inteligencia artificial para organizarte mejor y optimizar tu flujo de trabajo. El programa del Masterclass cuenta de 12 módulos perfectamente diseñados y planificados, todos con el objetivo de ayudarte a hacerte más competitivo en el campo de la arquitectura. Todo el contenido tiene un orden y se explica paso a paso para que no pierdas detalle del proceso. Así vas a entender muchas cosas, sobre todo el por qué tus clientes no perciben que tú eres la solución para sus problemas de arquitectura. A través de todo este proceso y esas clases llegas al final donde aprendes a crear el plan maestro. Tu plan maestro es su estrategia, con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es la guía paso a paso que vas a seguir para alcanzar tus objetivos y que además sean sostenibles en el tiempo. ¿Vas comenzando en el mundo de la arquitectura? Este Masterclass es para ti. ¿Tienes tiempo trabajando en arquitectura y sigues batallando con cómo conseguir clientes o no logras que tu trabajo se pueda cobrar mejor? Este Masterclass es para ti. Este Masterclass es para todas las personas que trabajan en arquitectura que sufren de estos problemas y por fin quieren tener una solución y destacar en el mundo de la arquitectura. No requiere conocimientos previos y todo se explica paso a paso en el Masterclass, así que cualquier persona que trabaje en arquitectura lo puede tomar. Al inscribirte, recibes acceso a todas las clases, manuales, guías y archivos que vas a poder descargar que te van a ayudar en ese proceso para crear tu plan maestro y tu estrategia para alcanzar esos objetivos. He dedicado muchas horas de mi tiempo a hacer asesorías online y he detectado muchísimos problemas en cada una de esas asesorías. Este Masterclass es el conjunto de todas las soluciones y estrategias que tú vas a utilizar para poder resolver esos problemas. En él voy a concentrar mis 14 años de experiencia viviendo de arquitectura y te voy a enseñar los mejores consejos, trucos y tips para que tú no sufras las cosas que yo sufrí y puedas alcanzar tus objetivos de forma efectiva. Así que si estás listo para dar ese salto de calidad en tus servicios de arquitectura, este es el momento. Inscríbete ya en este Masterclass de Arquitectura, cómo construir una marca y atraer clientes. Nos vemos en el curso. Ok, entonces ya puedo decir que este cojín necesita estar más abajo para que se vea, pero estos bordes deben ser más pequeños. Y ahora yo les pregunto, ¿yo tendría que hacer el cojín todo otra vez? No, yo puedo asignar modificadores que me ayudan a hacer cambios ligeros, como un FF, entro al menú de control de puntos y ahora sí, acá, puedo hacer que todos estos vértices lleguen hasta acá para que me hagan ese borde y estos empujarlos un poco hacia afuera para que me hagan el borde de ese cojín hacia acá afuera. ¿Ok? Algo así. ¿Lo ven? Ahí estoy. Igual por acá. Vamos a hacer esto mismo. Los empujo un poco para que el contorno me llegue hasta allí. Ahí está. Es deformarlo un poquitito. Igual estos de aquí abajo, quizás empujarlos un poco hacia arriba para que la forma del cojín sea un poco más congruente. Y estos, quizás un poquitico hacia arriba para que este cojín se vea un poco más esponjoso por allí. Eso en esa vista. Ahora tengo que empujar esto hacia acá y asegurarme de que el cojín no se sobrepase de esa moldura. Entonces me voy a ir a vista de Right View y voy a asegurarme de que esa pieza no se pase. Entonces yo puedo seleccionar ahora dentro del menú de control de puntos y terminar de tomar todos estos puntos y bajarlos para que el límite del cojín quede contenido dentro, ahí abajo, ¿lo ven? Estos los voy a bajar como hasta aquí, que los voy a tener que modificar ahora otra vez en el otro eje. Estos los voy a bajar un poquitico más y estos los voy a bajar un poquitico más, ¿ok? Y estos un poquitico más hacia afuera. Perfecto, y estos quizás un poquitico más hacia arriba. Ya coincide mejor, regreso a vista frontal para asegurarme de que esto no vuelva a ocurrir. Entonces vamos a hacer estos detalles finos. Lo que estoy haciendo con esto es, uno, ahorrarme tiempo. No va a quedar 100% perfecto, pero ya saben que si quieren que quede 100% perfecto,
pues se basan en el proceso que ya les expliqué para hacer el cojín. ¿Ok? Yo en este caso yo soy muy fan de ahorrarme tiempo, y como no busco una máxima precisión, porque mi cliente final en este caso no es un diseñador de interiores, sino que mi objetivo final de este curso es enseñarle a hacer un render fotorrealista, entonces yo puedo prescindir de eso. Pero si su objetivo es un diseñador de muebles, ustedes obviamente tienen que ser precisos y tendrían que hacer el cojín de nuevo. Pero pueden ver que ese cojín allí en esa silla funciona a la perfección. Yo lo que voy a hacer en este caso es exagerarlo un poquito. Voy a tomar estos vértices y un poquitico hacia afuera para que salga un poquito más. ¿Ok? Igual hacia acá. Perfecto. Aquí me está generando un error de geometría. Ya vamos a ver de qué carambas es. Esto creo que es por un punto de soldadura. Esto creo que es por un punto de soldadura. Entonces voy a quitar el Turbo Smooth para que la forma se mueva allí. Y esto es probablemente por un punto de soldadura. Vamos a mover esto acá. Ahí está. Esta geometría. Por eso los puntos de soldadura para mí son tan incómodos. ¿Ven? Esta geometría me generó un error. Entonces tengo que hacer un detach de esta pieza sin clon y trabajarla de forma aislada para repararlo. Es bueno que me haya ocurrido para que sepan cómo solucionarlo, pero es malo que me haya ocurrido. ¿Ok? La forma de solución ahora es seleccionar todos estos que están acá y soldarlos entre sí en base a ese punto muy pequeñito, y ya esa pieza está solucionada ella sola. Ahora la de afuera, que sería esta, tengo que volver a hacer lo mismo. Entonces la voy a convertir en editable poly. ¿Ok? Y voy a regresar a estos vértices que tengo por acá y asegurarme de que estos vértices acá no me generen error. A ver, ¿cuántos vértices tengo acá? Aquí debería tener 3 vértices. Aquí tengo 3 vértices. Y aquí tengo 3 vértices. Y aquí tengo 3 vértices. Y aquí tengo 3 vértices. O sea que ahorita está bien. El error al parecer era en esa pieza. Entonces vamos a asignar un Turbo Smooth. A ver, Turbo Smooth. Me lo suaviza. Y luego un Turbo Smooth a esta pieza. Me la suaviza. Pero en este caso, a ver qué fue lo que le pasó. Obviamente el modificador del 4x4x4 lo perdí de esta pieza. Error de mi parte. Bueno, voy a tener que hacerlo manual para corregirlo. Pero qué bueno que me haya pasado, porque voy a dejar el error grabado en pantalla para solucionarlo directamente en este cojín. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes. ¿Ok? Me voy a basar en esta pieza para hacer el resto. Entonces voy a hacer esta pieza, voy a seleccionarla con Shift para seleccionar toda esa pieza del contorno. Le voy a hacer un detach como un clon. Ok, voy a apagarlo. Esta vez no le voy a hacer el mirror, sino que me voy a basar directamente en ella. Y creo que con un Swift Loop delgadito acá, yo puedo solucionarlo. Porque lo único que tengo que hacer es hacer que el espesor del Swift Loop acá sea el correcto. Y luego en este eje modificarlo. Por ejemplo, este vértice acá ya los puedo mover a lo largo de un eje, y hacer que el espesor sea más correcto. ¿Ok? Igual por acá. Vamos a moverlo a lo largo de este eje. ¿Ven? Y el espesor lo hago más correcto. Una pena que me haya quedado el error en clase, pero qué bueno, porque ahora ustedes saben que si esto les llega a ocurrir, ustedes saben cómo solucionarlo. Voy a presionar Z otra vez para hacer zoom. Quiero ubicarlo mejor. Igual acá, vamos a ubicarlo mejor hacia abajo. Y este también hacia acá, hacia afuera. De hecho, esta simetría hacia el otro lado sí puedo prescindir de ella, porque si no voy a tardar demasiado. Hacia allá sí puedo prescindir de la simetría, pero hacia atrás no, porque como tiene una profundidad diferente, como ya la determinamos, voy a tardar mucho en modificarla otra vez. En este caso yo quiero bajar hasta acá, a volver a hacer exactamente lo mismo. Ok, y bajar esto. Dentro del menú de segmentos selecciono este segmento y con Shift selecciono toda esa pista y la elimino. Me estoy quedando únicamente con ese borde, y a ese borde le vamos a aplicar un shell. Aquí creo que me va a recordar el shell que hice antes, así que está bien, pero antes de aplicar el shell vamos a hacer una simetría. Entonces vamos a aplicar un symmetry hacia el otro eje con un punto de soldadura de 0.02. ¿Ok?
aplico el shell para que se colapse y entonces, acá error, vamos a regresar al editable poly y asegurarnos de que nos muestre el resultado final y asegurarnos de que estos vértices ahora se muevan en modo none para que estén lo más cerca posible para que se unan. Igual por acá, eso, perfecto, y después del shell ya estoy listo y entonces ahora sí puedo seleccionar este editable poly y esta pieza y asignarles un turbo smooth para que se suavicen y ahora sí, voilà, al tener dos niveles de turbo smooth el sofá va a quedar perfecto. Entonces ya estoy bien, a nivel de polígono está bien, entonces selecciono esta pieza y con attach le agrego esto, ¿ok? Salgo de acá y ya ese cojín está listo. Estos dos a nivel de estructura son muy similares, este y este, porque estas piezas tienen casi el mismo tamaño y el proceso es exactamente el mismo. Entonces lo que voy a hacer para no hacer más larga esta clase, porque todavía me faltan detalles, es parar la clase acá y regreso cuando este cojín esté listo y a partir de aquí voy a hacer una clonación hacia acá abajo, pero el proceso es exactamente el mismo, solo que ya no me voy a basar en ello, sino que tengo que comenzar tal cual como comencé al inicio de esta clase. Entonces voy a detener acá y ya regreso. Muy bien, ya terminé de hacer los cojines y pueden ver que la silla ya ha tomado forma. Los cojines cada uno tiene su borde también del cuero, así que ya están listos. Todos están low poly, todavía el turbo smooth no está aplicado porque recuerden que lo vamos a aplicar al objeto una vez que ya esté listo para mapear. Entonces lo vamos a dejar así por ahora. Mientras tanto vamos a hacer el resto de los detalles. Entonces voy a abrir la imagen de referencia que la tengo acá, siempre estuvo abierta en mi segundo monitor. Lo voy a colocar por acá. Y en esta imagen, perdón, en esta podemos ver que esto es solo una placa que se dobla. Y a partir de esa placa yo creo que puedo, creo no, o sea, con seguridad a partir de esta misma capa voy a hacer el cojín que viene en este lado. Porque ese cojín, si se fijan, está pegado a la placa y tiene casi la misma forma de la placa, solo que tiene una deformación. Entonces voy a concentrarme en esa placa de esa pieza, que además, si veo la imagen de referencia, esta, puedo ver que la placa me agarra esa pieza y luego me agarra la pieza de madera. ¿Ok? Entonces voy a entrar a la vista lateral, perdón, vista right view, que tengo por acá, perfecto, y tengo que hacer que la placa me cubra este lugar. Quiere decir que es posible no, con toda seguridad voy a tener que hacer unas últimas modificaciones a este espacio, a esta pieza justo acá, y esto bajarlo un poquitico más para que la pieza me coincida mejor. ¿Ok? Entonces básicamente lo que tengo que hacer es un plano. Vamos a hacer un plano por acá y le vamos a quitar las subdivisiones en este sentido y en este sentido. Ese es el plano que voy a hacer. Voy a tomar este plano y lo voy a empujar hacia la zona que quiero resolver. La placa debería estar por aquí, ¿ok? Pero la placa requiere además subdivisiones para que la curvatura se pueda agarrar correctamente a la madera. Entonces las voy a colocar por acá, voy a convertirla en editable poly y con SwiftLoop voy a agregarle detalles donde los necesito, que necesito detalle aquí y necesito detalle acá. Quiere decir que con estos vértices ahora yo puedo terminar de mejorar la curvatura de esta placa para que me cubra mejor el espacio, ¿ok? De la pieza de madera. Por supuesto esto no se ve en render, yo estoy haciendo la placa porque me sirve y me va a servir como base también, no solamente para tener una placa y una lógica un poco estructural más correcta de la silla, sino que me va a servir también para hacer el cojín. Entonces mientras más correcta esté esta placa, más correcto va a estar el cojín o el pedazo de cuero que va a estar encima, ¿ok? Entonces lo que sigo haciendo es mover todos los vértices y luego en el menú de segmentos con Shift voy a clonar todas estas piezas hacia la derecha para hacer la placa metálica allí y luego en último caso, si tenemos algunas fallas, terminar de corregir las posiciones de estas piezas para que vengan correctamente. Si no se ve en render, les repito, esto no se va a ver en render, así que no me estresa, no me quita el sueño esa pieza. En último caso tengo que aplicar el Turbo Smooth. El Turbo Smooth sí va a hacer que me afecte la pieza. Entonces voy a aplicar Turbo Smooth. ¿Ok? Me va a volver a suavizar la pieza. Esta vez la quiero verla así. Pueden ver que si le agrego un nivel de subdivisiones, que es lo que va a tener toda la silla, esta pieza va a tener más nivel de detalle, pero no el correcto. Entonces voy a regresar al Editable Poly y le voy a decir con SwiftLoop acá, en las partes positivas, en la cara positiva, que tenga un detalle extra aquí y aquí, para que ese doblez cuando se aplique sea más correcto, el de esa placa metálica. ¿Ok? Yo puedo darle más nivel de detalle,
pero ya esa placa, con eso tengo suficiente. Entonces voy a hacer un delete de ella para suprimirla, el Turbo Smooth. Le vamos a hacer un shell para que tenga un espesor. Este shell se está haciendo hacia afuera. Vamos a hacer shell con straighten corners, en este caso hacia adentro, para que tenga un espesor. Y ya estamos listos. Lo único que tenemos que hacer para que esta placa se vea más placosa es convertirla en editable poly y agregar Swift Loop aquí y acá. Y cuando yo aplique el Turbo Smooth a esta pieza, el suavizado va a ser el correcto. ¿Ok? ¿Lo pueden ver que se ve ya más placoso? Que ya se ve como una plaquita. Y cuando tenga el segundo nivel del Turbo Smooth, la placa se va a ver mejor. En último caso, si yo quiero que tenga un nivel de detalle extra que, les repito, no se ve en render, yo puedo decirle que tenga un Swift Loop más allí y otro en estos bordes para que las curvaturas o los redondeados sean un poco más correctos. ¿Ok? Una vez que tengo esa placa, entonces le puedo quitar esta pieza y a partir de estos mismos polígonos puedo hacer el cojín. Entonces fíjense, voy a basarme en estos polígonos que tengo por acá, es decir, todas estas caras externas. Vamos a seleccionarlas todas aquí, aquí y aquí, y vamos a mejorar esto por acá. Ok, y vamos a hacer un detach. Este detach como un clon para no dañar el objeto original. Este nuevo clon que yo tengo seleccionado justo allí, lo voy a empezar a editar. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer que todos estos vértices salgan, porque el cojín es un poco más salido. ¿Qué tan salido? Primero los voy a hacer planares con respecto al eje Z, porque lo hice en vista de fachada. Y este cojín, que son anchos, vamos a ver la imagen de referencia. A ver, son anchos, pero no son tan anchos y tienen como un doble sándwich, ¿lo ven? Tiene como un doble sándwich, un sándwich de costura de cuero. Así que voy a querer hacer exactamente lo mismo. Entonces lo voy a hacer un poco ancho hacia acá para que se vea la pieza allí. ¿Ok? Y básicamente lo que tenemos que hacer ahora es darle un espesor. Pero entonces ya le di el ancho. En el largo le voy a dar un largo. Entonces esta vez voy a entrar al menú de segmentos y voy a seleccionar todos estos segmentos. Y para no dañar la placa, lo que hago es clonar esto un poco hacia afuera para que me haga el largo. Vamos a asegurarnos de que el cojín llegue hasta la pieza de la madera. ¿Ok? Así que sí me va a cubrir la pieza de la madera aquí. Si veo la imagen de referencia puedo ver que él cubre esta pieza pero luego cae derecho. Quiere decir que el cojín cubre la pieza y luego cae derecho. Debería venir por allí aproximadamente. ¿Ok? En este lado de esta pieza hacia acá, el cojín llega más abajo, hacia acá abajo. Entonces lo voy a bajar un poquitito más. Estas piezas llegan un poco más hacia abajo porque él se deforma hacia abajo para hacerse más gordito. De hecho, ya que estamos aquí, este borde y este borde por ahora no son necesarios. Los voy a lupear y control backspace para eliminarlo, porque lo que necesito es la pieza básica. Una vez que está la pieza básica lista, entonces puedo aplicarle un shell. Vamos a aplicar shell shell allí, y el shell me va a dar un espesor. Ese espesor no quiero que se haga hacia adentro, esta vez quiero que se haga hacia afuera. Quiero que tenga el grosor final del cojín. ¿Ok? Algo así. Vamos a irnos a vista de right view para asegurarnos de que el espesor sea un poco más alto, más grande, perdón, como el de la imagen de referencia. Ok, quizás incluso un poco más. Perfecto. Entonces lo voy a convertir a editable poly. Y recuerden siempre que tenemos que hacer que las líneas se vean más orgánicas. Entonces voy a ir a la vista del right view, perdón, y voy a hacer que todas estas vistas se vean mejor. Por ejemplo, crear un arco nos ayuda. Vamos a crear un arco para que nos ayude, para que esto quede más fluido. Entonces voy a crear un arco por acá que se apunte hacia acá y que me haga esa curvatura. ¿Ok? Esto va a permitir que cuando yo esté editando estos vértices, la curvatura de los mismos me ayuden. Esto lo puedo sacar un poco más para que el cojín no quede tan ahí atrás. ¿Ok? Algo así. Igual por acá. De todas maneras, los de atrás no me estresan tanto porque eso no se ven bien en el render todavía. ¿Ok? Estos hacia arriba. Perfecto. Estos un poco más hacia arriba, basados en el arco. Y estos un poco más hacia abajo. ¿Ok? A nivel de curvatura ya está bien. Entonces selecciono todo para quedarme con el arco y los deselecciono. Y lo elimino. Entonces pueden ver que a nivel de cojín está bastante mejor. ¿Ok?
Necesita detalles, bastantes, pero por ahora está bien. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo este contorno interno y lo voy a eliminar porque me tengo que quedar con el borde. Les recuerdo que esto es como una especie de sándwich de cuero y el borde me hace ese borde de cuero. ¿Ok? También en vista frontal me estoy dando cuenta que necesito niveles de detalle adicionales para suavizar un poco la curvatura de esta pieza. Entonces voy a colocar estos niveles por acá y en vista frontal lo que voy a hacer es tomar estos vértices de la parte de arriba y empujarlos para hacer que el cojín, toda esta pieza, quede más compacta porque quedó muy ancha en ese eje. Queda un poco más compacta y quizás esto es un poquito más hacia afuera. Se pueden ver que a nivel de cojín este posabrazos de ese lado se ve mejor. Vamos a ver. Sí, está más gordito, así que está bien. Creo que está bastante bien. ¿Ok? De hecho, ahora que lo veo, debería estar más gordito aún. Entonces esto ya lo voy a corregir en vista tope, donde voy a hacer que estos vértices me vayan dando un gordito mayor. Voy a colocar el gordito mayor por acá. Y luego simplemente mover esto hasta que las curvas me queden mejor y por supuesto, como les había comentado antes, vamos a hacer que nos queden más orgánicas. Esta un poco más abajo y esta un poco más abajo y esto ya que estamos aquí vamos a hacerlo más abajo también. Excelente. Esta curva incluso un poco más afuera y esta un poquitito más afuera para que la curva quede mejor. Igual esto es un poquito más hacia afuera. Y estos ya los puedo remeter un poquito más. ¿Ok? Si me voy a perspectiva pueden ver que la pieza se ve bastante bien. ¿Ok? Si le quisiera dar un redondez más hacia la frontal, o sea, hacia este punto, puedo hacer que ellos incluso sean un poquito más chanchitos hacia adelante para que se vea mejor. Entonces como pieza ya está bien. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a aplicarle un shell. El shell esta vez se va a hacer hacia afuera. No quiero que se haga hacia afuera, quiero que se haga hacia adentro porque quiero que sea ese el sándwich o el sándwich de esa primera parte del cuero. ¿Ok? Pero esa pieza la voy a clonar como copia, la voy a convertir en Editable Poly y voy a tomar todos estos segmentos de este lado y con Shift los voy a eliminar y esa pieza que estoy haciendo ahora, este pedazo de la parte de abajo lo voy a eliminar. Me estoy quedando únicamente con ese aro interno. A ver, vamos a ver, con esta pieza interna. Esta pieza interna es más fácil de homologar, por así decirlo. Entonces voy a seleccionar esto y selecciono todas estas aristas y estas que me quedan de ese borde yo le puedo aplicar un bridge para hacer un puente. De hecho, ya que estamos en esto, voy a seleccionar todo esto y voy a flipear las caras para que las positivas sean las que quedan visibles. Entonces acá necesito emparejar esto con una geometría que no tengo. Entonces con Swift Loop voy a emparejar la geometría por acá para que haga una pareja. Y acá no voy a tener una pareja, así que voy a necesitar agregarle un nivel de detalle adicional allí, para que cuando cierre, cierre bien. Entonces fíjense, este borde con este borde, y aplico bridge, me cierra. Este borde con este borde, aplico bridge y me cierra. Y este borde con este borde, aplico bridge y cierra. Eso mismo acá atrás. Atrás tenemos este problema con este vértice, así que simplemente lo desplazo un poquitito para hacer que esta separación entre estos vértices no sea tan fuerte. Vamos a seleccionar esta pieza y esta pieza, bridge, esta pieza y esta pieza, y aplicamos bridge, se hace un puente entre ellas, y esta pieza con esta pieza aplicamos bridge y se hace un puente entre ellas. Entonces esa pieza ya la tengo allí lista para que me genere el borde que quiero que me genere. Entonces si quiero que me genere un borde, que en este caso lo quiero, va a depender de esta pieza acá en la parte de afuera. Entonces fíjense, voy a asignar esta pieza, la voy a convertir en Editable Poly y le voy a asignar esta otra pieza que está aquí adentro. Ahora todo es parte de la misma pieza, pero cuando aplique el Turbo Smooth, el suavizado de esta pieza se va a hacer así. Entonces técnicamente estoy haciendo el sándwich, pero necesito atención, necesito bordes para regularlo. Entonces voy a regresar al Editable Poly, ¿ok? Y acá en el Swift Loop voy a agregar detalles aquí y aquí para que el suavizado de ese sándwich, voy a presionar U en el teclado para tener zoom infinito y poder acercarme y hacer el Swift Loop más delgadito, para que ese sándwich, cuando yo aplico el Turbo Smooth, quede mejor. Y pueden ver que el sándwich de la pieza de cuero ya se ve bastante mejor.
con 2 subdivisiones, incluso con 3 subdivisiones se va a ver bien, pero con 2 ya se ve bastante bien. ¿Ok? Esta pieza aquí abajo no me gusta cómo está quedando, se ve como muy rara. Entonces voy a entrar a vista frontal y la voy a corregir un poquito. Le voy a decir que me muestre el resultado final. Voy a entrar al menú de vértices y lo que tengo que hacer es tomar estos vértices que están involucrados en toda esta área de este doblez, excepto estos, y empujarlos hacia afuera. Y luego estos que están por acá, empujarlos hacia afuera. Pero el resto de los detalles que tengo acá los voy a solucionar con Swift Loop. Un loop por acá me va a generar esa ayuda, pero fíjense, si yo hago un loop aquí, bueno, en este caso sí lo puedo hacer porque estoy afectando solamente la pieza de abajo. Entonces puedo hacer un loop aquí abajo y un loop aquí abajo, que básicamente se está haciendo en toda la pieza, aquí abajo y aquí abajo, ¿lo ven? Entonces voy a hacer un loop aquí y un loop aquí, y en teoría ese doblez ahora abajo se ve más como cuero ahí abajo doblado. ¿Ok? A ver, se ve bastante mejor. Ok. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora en vista frontal es regresar al editor del poly, seleccionar todos estos segmentos que tengo acá y aplicar un connect para que se haga un nivel de detalle adicional, y esto lo voy a homogeneizar para que quede planar, porque necesito ahora aplicar un chamfer acá para que sea un bisel adicional. Necesito 2 niveles de detalles porque acá me está quedando muy alto y necesito que todo esto baje para que se vea un poco más ergonómico. ¿Ok? Vamos a bajar todos estos vértices. Voy a asegurarme de que todos estén bajando, incluyendo estos. Los voy a bajar un poquitito y estos ya los voy a deseleccionar. Fíjense que aquí estoy bajando el borde del sándwich, o sea, las 2 hojas de pan del sándwich, pero también el relleno del sándwich. Y pueden ver que esto va a hacer que se vea un poquito mejor. De hecho, si bajo este vértice hacia acá, voy a poder bajar estos vértices un poco más. Estos y estos. Para que el espesor sea un poco más proporcional, porque no lo quiero dañar. Aquí se me olvidaron eso. ¿Ok? Excelente. Entonces vamos a aplicar Turbo Smooth y el sándwich ya se ve muchísimo mejor. ¿Ok? Entonces este tipo de sándwich, voy a regresar al editable poly y ahora voy a seleccionar este elemento de la parte de afuera y lo voy a esconder. Este tipo de sándwich funciona muy bien, pero este interior necesita reparación, necesita detalle extra que no lo tengo. Si yo agrego un Swift Loop, pueden ver que aquí se hace en este borde y aquí no se hace en ese borde. Entonces mi consejo es, en este caso yo voy a agregar un Swift Loop acá y voy a agregar otro Swift Loop acá. Pero estos detalles ya no deberían existir. De todas maneras vamos a ver qué tan deforme se ve. Generalmente no afecta tanto, pero vamos a ver. Un hide all para que aparezca todo y le muestro la geometría. Y se ve bien, pero acá hay un error que debo corregir y un remate acá que debo corregir. Entonces vamos a hacer exactamente lo que necesitamos. Con un Swift Loop voy a agregar un detalle acá para el remate y un detalle acá para el remate. Voy a presionar, apoyarme por acá y un remate aquí. En la parte de arriba también, ya que estoy en eso, voy a necesitar remates para que se vea mejor. Ok. Vamos a guardar y regresar al Turbo Smooth. Se ve bastante bien, pero puede mejorar. Entonces lo que voy a hacer son unos ajustes de posiciones de vértices. Esta pieza acá está muy rara, está como muy hundida, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es ir sacándola poco a poco y hundirla aquí un poquitito más para que mantenga un dibujo o un crecimiento orgánico. Acá todos estos los voy a empujar un poco hacia afuera porque lo que estoy buscando es que no se hundan. Pero aquí fíjense que me empiezo a confundir. No sé cuál es cuál, no sé cuál es cuál, entonces va a ser un problema. Entonces en este caso seleccionen este elemento y lo esconden, Hide Selected, para que ya sé que lo que estoy solucionando ahora es el borde del sándwich, que es la prioridad ahorita. Y con el borde del sándwich entonces yo puedo seleccionar este borde superior, este y empujar esto hacia adentro para que este borde quede más redondeadito allí. Y estas piezas entonces ahora sí terminar de definirlas mejor. Pueden ver que le empiezo a hacer que las líneas se vean más suaves. Y ya esto en fachada frontal se va a ver más cómodo. ¿Ok? Estas quizás más adelante. Estas que están aquí
perdón, estas hacia atrás y estas hacia adelante. ¿Ok? Como borde ya va a estar mejor. De hecho, ya que estoy en esto, puedo agregar un Swift Loop aquí en el pie, en ese pliegue para que quede mucho mejor. Ok, guardo, entro al menú de elementos y le digo un hide all. Selecciono este elemento y con control entro en el menú de vértices y ahora voy a seleccionar únicamente los vértices del interior de ese sándwich para terminar de darle la posición correcta. Por ejemplo, estos vértices deberían ir un poco más adentro y estos también, entonces los voy a empujar un poco más adentro para que queden mejor. ¿Lo ven? Entonces ahora este borde que está por acá de esa pieza necesito mejorarlo. Entonces voy a regresar al menú de vértices y lo voy a regresar otra vez a su posición por acá y deselecciono los que no quiero. Esto no los quiero y esto no los quiero y estos no los quiero. Me estoy quedando únicamente con ese borde y ese borde ahora lo puedo arremeter mejor. Aquí arremetí este que no debería meterlo. Voy a seleccionar este elemento y con control entro en el menú de vértices y deselecciono todos los vértices que no necesito para quedarme únicamente otra vez con esa esquina y empujarlo hacia afuera donde debería estar. Sería por allí y estos dos de seleccionar y estos dos un poco más hacia atrás. ¿Ok? Mucho mejor, bastante mejor. Estos que están acá los voy a mover en fachada para terminar de mejorar un poquito ese nivel de detalle y esa profundidad de ese cojín hacia afuera. Este hacia afuera y estos hacia afuera. ¿Ok? Puras líneas orgánicas. ¿Ok? Lo que estoy buscando es suavizar ese cojín un poquitico más. Yo creo que ya esto se ve bastante bien. Todavía tengo que resolver acá en la parte de arriba, pero vamos a ver. Sí, bastante mejor. Pueden ver que ya esta pieza se ve bastante mejor. Necesita mejorar y aquí no debería quedar tan redonda, entonces vamos a buscar a regresar al Editable Poly y vamos a hacer que estas aristas, estas que tengo por acá, las voy a loopear. Se seleccione todo el loop entre ellas y deselecciono estas para quedarme únicamente con las superiores. ¿Ok? Y esas superiores las voy a bajar un poco para que ese suavizado no me quede tan fuerte. También, vamos a ver, déjenme loopearlo otra vez y control backspace. A lo mejor eliminando el loop de la parte de arriba, el resultado me queda más, sí, es que me queda más suave y así es como debería quedar. De hecho, esto me lleva a pensar que acá en la parte de arriba, estos Swift Loop, este y este, son innecesarios. Los tengo que loopear y crear uno solo en el medio. Uno solo es suficiente, que me va a terminar de suavizar eso. Ahora sí se parece más a la pieza de referencia. ¿Ok? Excelente. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es terminar de hacer algunos ajustes. Entonces, para no hacer más larga la clase, voy a detenerla por acá y voy a regresar cuando haya solucionado este tema de los vértices por aquí. Bien, ya terminé la pieza y lo que hice fue dejarla un poco más limpia. Voy a apagar este menú por acá para que vean cómo se ve con el Turbo Smooth. Voy a colocar un nivel de Turbo Smooth y pueden ver que ya se ve bastante más suave. ¿Ok? Yo creo que como la pieza o el resto de la silla va a tener dos niveles de Turbo Smooth, lo más lógico es que corrijamos con los dos niveles de Turbo Smooth. Se ve bien. En último caso, yo lo que creo que puede quedar mejor es esta curvatura aquí, pero esto ya van a ser ajustes sí grabados en clase porque son mínimos. Es simplemente seleccionar estas piezas y hacer que esa curvatura quede mejor. ¿Ok? Algo así. Entonces ya que sé que está listo, voy a quitarle el Turbo Smooth, voy a entrar al menú de polígonos, selecciono todos los polígonos y les quito el Auto Smooth del Smoothing Group para que queden flat, así como se ve el resto de la silla. Esto me ayuda a saber cuáles son las piezas que ya están listas y cuáles no. Y luego lo que tengo que hacer es terminar de posicionar esto muy bien. Fíjense, toda esta pieza ahorita no está posicionada, entonces necesito colocarla en el medio. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todas estas piezas, todas, menos la base, y temporalmente las voy a vincular a la base. Las voy a linkear todas a la base. De esta forma, cuando yo seleccione la base y la mueva, todas están linkeadas. Esto es más fácil para mí porque ahora yo presiono Alt A para alinearlo con esta pieza y ahora sé que queda en el centro exacto, y al mover esta pieza hacia adelante, la posición de la silla va a ser la correcta. ¿Ok?
Entonces ahora yo puedo seleccionar todos estos elementos, todos, y romperles el link que lo mueven para que ya no se estén moviendo así. Quiere decir que este objeto yo puedo afectar su punto de pivote ahora y centrarlo con respecto al del cilindro en la parte de abajo. Y ahora cuando ese objeto esté listo, yo simplemente le aplico un mirror hacia el otro lado como copia y ya tengo el asiento del otro lado. ¿Lo ven? Ahí está. Entonces a nivel de silla ya la tengo lista, ya se ve la silla por allí, ya está casi ajustado. ¿Qué necesito? Necesito los detalles del soporte de la parte de atrás de la silla y necesito la base. Pero como esta clase me está quedando muy larga, la voy a interrumpir por acá. Entonces esos detalles finales de la silla las vamos a dejar para la clase que viene. Y luego les voy a enseñar además cómo insertarlo dentro de la escena en la que venimos trabajando. Entonces interrumpo esta clase por acá y nos vemos en la que viene. Hasta luego.